En la oscuridad de mis sentidos, pinté un mundo que nunca vi, guiada por el tacto de su mano. Pero esa mano, que una vez fue mi luz, escondía una verdad que destrozaría mi lienzo. En Madrid, donde el arte respira en cada esquina, mi amor por Clara se convirtió en mi obra maestra. Y en mi ruina, Elena respiraba el aire cálido de la Plaza Mayor, impregnado de los aromas de churros recién hechos y el bullicio de las voces que no podía escuchar. Sus dedos rozaban el lienzo frente a ella. Áspero, vivo, mientras su mente danzaba con colores que solo existían en su imaginación. A sus 30 años, había aprendido a transformar la ausencia de visión y sonido en un arte que conmovía a desconocidos. Sus cuadros, expuestos en pequeñas galerías del barrio de Lavapiés, eran un grito silencioso de su alma. Un testimonio de que la belleza no necesitaba ojos ni oídos para existir. Clara, su esposa, estaba a su lado, como siempre. Con 28 años, Clara era la chispa que mantenía el mundo de Elena en movimiento. Su cabello corto, teñido de un negro azabache, y su risa, que Elena solo podía sentir en las vibraciones de su pecho, eran el ancla de su vida. Clara le describía el mundo con palabras que Elena leía en sus labios o en las caricias de sus manos. Juntas, habían construido una vida en un pequeño apartamento en Malasaña, rodeadas de pinceles, lienzos y sueños. Pero esa tarde, mientras Elena pintaba en la plaza, algo en el aire se sentía diferente. Un roce en su hombro. Un instante de vacilación en los dedos de Clara. Un presentimiento. Elena no podía verlo. Pero Clara miraba hacia otro lado. Hacia una figura entre la multitud. Una mujer joven, de cabello rubio y ojos afilados. Observaba desde la distancia, con una sonrisa que guardaba promesas prohibidas. Clara apretó la mano de Elena, como si intentara anclarse a ella. Pero su pulso temblaba. Elena, ajena al mundo visual, sintió esa vibración. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que notaba un cambio en Clara. Una sombra en su tacto. Pero siempre lo había atribuido a su propia inseguridad. Después de todo, Clara era su todo, su guía, su amor, su musa. La vida de Elena no siempre había sido fácil. Nacida en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, su discapacidad la había aislado desde niña. Sus padres, aunque amorosos, no sabían cómo lidiar con una hija que no podía ver ni escuchar. Fue en Madrid, a los 20 años, donde encontró su lugar. En una escuela de arte inclusiva, descubrió que podía pintar lo que sentía, no lo que veía. Sus manos aprendieron a traducir emociones en trazos, y sus cuadros comenzaron a ganar reconocimiento. Pero fue Clara quien cambió todo. La conoció en una exposición. Cuando Clara, entonces estudiante de literatura, se acercó a tocar su mano y escribir en su palma, «Tus colores me hablaron». Desde entonces, fueron inseparables. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Elena se sentó frente a su caballete. Sus dedos recorrieron el lienzo, buscando las formas que había trazado en la plaza. Clara estaba inusualmente callada. O al menos, sus movimientos eran más lentos, menos cálidos. Elena lo sintió en la forma en que Clara le entregó una taza de té,
un gesto mecánico, sin la suavidad habitual. «¿Pasa algo?», escribió Elena en la palma de Clara, usando el lenguaje táctil que habían perfeccionado con los años. Clara dudó antes de responder, dibujando un simple no. «Estoy cansada». Pero Elena no estaba convencida. Sus manos, expertas en captar matices, detectaron un temblor en la respuesta. Al día siguiente, Clara llevó a Elena a una nueva galería en Chueca, un barrio vibrante conocido por su comunidad diversa y su espíritu libre. Elena podía sentir la energía del lugar, el roce de la gente, el calor del sol filtrándose por las ventanas, el aroma a café y cuero viejo. La galería quería exponer los cuadros de Elena, una oportunidad que podía cambiar su carrera. Clara tradujo las palabras del dueño, un hombre de voz grave que Elena imaginaba con bigote y gafas redondas. Todo parecía perfecto, pero algo en el aire seguía torcido. Clara estaba distraída. Sus dedos se movían con menos precisión al comunicarse. Elena intentó ignorarlo, enfocándose en la emoción de la oportunidad, pero la duda crecía como una mancha de óleo en su lienzo. Esa noche, mientras Clara dormía, Elena se levantó y caminó descalza hasta su estudio. Sus manos buscaron un lienzo en blanco y comenzó a pintar. No sabía qué estaba creando. Solo dejaba que sus emociones guiaran los pinceles. Los colores en su mente eran oscuros, turbulentos, con destellos de rojo que gritaban peligro. Cuando terminó, exhausta, se sentó en el suelo, rodeada de pintura. No podía ver el resultado, pero sabía que había pintado su miedo. Días después, la exposición en Chueca fue un éxito. Los asistentes elogiaron los cuadros de Elena, describiendo sus colores como un poema visual. Clara estaba allí, sonriendo, traduciendo los halagos con sus manos. Pero Elena notó algo nuevo, un perfume desconocido en la ropa de Clara. Un aroma dulce que no era suyo. «¿Con quién estuviste hoy?», escribió Elena, tratando de sonar casual. Clara respondió rápido. Demasiado rápido, con nadie. Solo en la galería. Pero el temblor en sus dedos no mentía. Elena no quería creerlo. Pero las señales se acumulaban. Las ausencias de Clara. Sus caricias menos frecuentes. El silencio que ya no era cómodo. Decidió enfrentarlo. Esa noche, en el apartamento, tomó la mano de Clara y escribió con firmeza: «Dime la verdad». Clara se quedó inmóvil. Y por primera vez en años, no respondió. El silencio entre ellas era un abismo. Elena, sentada en el sofá de su apartamento en Malasaña, sentía el peso de la mano inmóvil de Clara. Sus dedos, que siempre habían sido un puente entre sus mundos, ahora parecían un muro. Clara finalmente se movió, trazando palabras lentas en la palma de Elena. No sé cómo empezar. Elena sintió un nudo en el pecho. Sus manos temblaron mientras escribía: «Solo di la verdad». Clara respiró hondo. Y las palabras que siguieron fueron como un pincel que rasgaba el lienzo de su vida. «Hay alguien más». Elena no necesitaba ver ni escuchar para sentir cómo su mundo se derrumbaba. Las vibraciones de las manos de Clara. La pausa entre cada palabra. El leve temblor. Todo gritaba traición. «¿Quién es?», escribió Elena.
con dedos que apenas podían formar las letras. Clara dudó antes de responder. Se llama Sofía. La conocí en la universidad. No quería que pasara. Pero pasó. Sofía. El nombre resonó en la mente de Elena como un color nuevo. Uno que no sabía cómo pintar. Intentó imaginarla. ¿Era alta? ¿Tenía el cabello largo? ¿Qué tenía ella que Elena no podía darle a Clara? Pero las preguntas eran inútiles. Lo que dolía no era la imagen de Sofía, sino la grieta que se había abierto entre ella y Clara. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se refugió en su arte, pintando lienzos que reflejaban su dolor, rojos intensos, azules fríos, trazos caóticos que parecían gritar. Clara seguía en el apartamento, pero su presencia era como un eco lejano. Dormían en camas separadas, y las conversaciones táctiles se reducían a lo esencial. Elena no sabía si quería salvar lo que tenían o dejarlo ir. Cada roce de Clara era un recordatorio de su amor, pero también de su traición. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Elena pidió a Clara que le describiera el lago. Clara lo hizo, con dedos que dibujaban el reflejo del sol en el agua. Las barcas flotando. Los árboles susurrando. Por un momento, Elena sintió la calidez de los primeros días de su amor. Pero entonces, Clara añadió, Sofía me llevó aquí la semana pasada. La confesión fue un golpe. Elena se detuvo, sus manos cayendo inertes. ¿Por qué me lo dices?, escribió. Con furia. Clara respondió, porque no quiero mentirte más. Esa noche, Elena tomó una decisión. No podía seguir viviendo en un espacio donde cada rincón estaba impregnado de Clara. Decidió mudarse temporalmente a un pequeño estudio que una amiga artista le ofreció en Lavapiés. El lugar olía a trementina y madera vieja. Un refugio perfecto para su alma rota. Allí, rodeada de lienzos, comenzó a pintar una serie nueva. Una que llamó Sombras de Madrid. Cada cuadro era un intento de exorcizar su dolor, de encontrar sentido en la traición. Clara, por su parte, intentaba acercarse. Enviaba mensajes a través de una amiga común, pidiéndole a Elena que hablaran. Pero Elena no estaba lista. Necesitaba tiempo, espacio y, sobre todo, respuestas. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo dejó de ser suficiente para Clara? Las preguntas la consumían, pero también la impulsaban a crear. Sus nuevos cuadros comenzaron a atraer atención en las redes sociales, donde artistas locales compartían fotos de sus obras. Una galería en Barcelona se interesó, invitándola a una exposición. Era una oportunidad enorme, pero también un recordatorio de que Clara siempre había sido su mayor apoyo en estos momentos. Una noche, mientras pintaba, Elena sintió una presencia en el estudio. No podía ver ni escuchar, pero el cambio en el aire era inconfundible. Era Clara. Sus manos se encontraron, y Clara escribió, lo siento. No sé cómo arreglarlo. Elena, con lágrimas que no podía ver pero sí sentir, respondió, no sé si se puede arreglar. Por primera vez, hablaron sin filtros, sus manos moviéndose con una honestidad brutal. Clara admitió que Sofía había sido un escape,
Una forma de llenar un vacío que no sabía que tenía. Pero también juró que amaba a Elena. Que no quería perderla. Elena no sabía si creerle. Su corazón quería aferrarse a Clara. Pero su mente le gritaba que se protegiera. Decidió darle una oportunidad. Pero con una condición: Clara debía ser completamente honesta. Sin secretos. Acordaron asistir a terapia de pareja. Algo poco común en su círculo, pero necesario. La terapeuta, una mujer mayor con un aire maternal, las ayudó a navegar por el dolor. Elena aprendió a expresar su ira, su miedo, y Clara comenzó a enfrentar las razones detrás de su traición. Mientras tanto, la exposición en Barcelona se acercaba. Elena trabajaba sin descanso, creando piezas que mezclaban su dolor con su esperanza. Una noche, mientras preparaba los lienzos, Clara la sorprendió con un regalo, un cuaderno táctil, con texturas que representaban los lugares de Madrid que habían visitado juntas. Era un intento de reconectar, de recordarle a Elena que su amor había sido real. Elena lo aceptó, pero su corazón seguía dividido. La preparación para la exposición en Barcelona consumía los días de Elena. Cada pincelada en sus lienzos era un paso hacia la sanación, pero también un recordatorio de la fragilidad de su relación con Clara. El cuaderno táctil que Clara le había regalado descansaba en una esquina del estudio. Intacto. Elena lo tocaba a veces, sintiendo las texturas que representaban el mercado de San Miguel, la Gran Vía, el templo de Devot. Pero cada roce le traía recuerdos agridulces. En la terapia, las sesiones eran intensas. Elena, a través de una intérprete, expresaba su dolor con una claridad que sorprendía incluso a sí misma. Clara, por su parte, hablaba de su confusión, de cómo Sofía había sido una chispa momentánea que la hizo cuestionar todo. No es que no te ame, escribió Clara en una sesión. Es que me perdí a mí misma. Elena sintió esas palabras como un lienzo en blanco. Había potencial, pero también vacío. Una tarde, mientras Elena empacaba sus cuadros para enviarlos a Barcelona, recibió una visita inesperada. Era Lucía, una amiga de la escuela de arte que ahora trabajaba como curadora. Lucía, una mujer de 35 años con un espíritu vibrante. Había sido una de las primeras en apoyar el talento de Elena. A través de una intérprete, le contó que la galería en Barcelona estaba considerando una exposición itinerante que podría llevar los cuadros de Elena a otras ciudades europeas. Era un sueño hecho realidad, pero también un desafío. ¿Podría Elena manejar la presión sin Clara a su lado? Clara, mientras tanto, intentaba reconstruir la confianza. Dejó de ver a Sofía, aunque Elena no estaba segura de cuánto creía en esa promesa. Una noche, Clara la llevó al Rastro, el mercado al aire libre de Madrid. Aunque Elena no podía ver los puestos ni escuchar el bullicio, sentía la energía del lugar a través de las manos de Clara, que describían cada detalle, los colores de las antigüedades, el aroma de las especias, el roce de la multitud. Por un momento, fue como si volvieran a ser las de antes. Pero cuando Clara intentó tomar su mano con más cariño, Elena se apartó. Necesito tiempo, escribió. La exposición en Barcelona fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la intensidad emocional de los cuadros de Elena,
comparándolos con los trabajos de Frida Kahlo por su crudeza y vulnerabilidad. Clara estuvo allí, en la sombra, traduciendo los comentarios de los asistentes. Pero Elena notó algo. Clara parecía más distante, como si estuviera luchando con sus propios demonios. Después de la exposición, una periodista se acercó para entrevistar a Elena. A través de la intérprete, preguntó: ¿cómo logras capturar tantos sentimientos siendo ciega y sorda? Elena sonrió y respondió, con Clara traduciendo: no pinto lo que veo ni escucho. Pinto lo que siento. Y a veces, lo que más duele es lo que más inspira. De vuelta en Madrid, Elena decidió enfrentar a Clara. En el apartamento, sentadas frente a frente, escribió: ¿sigues pensando en Sofía? Clara dudó. Y esa pausa fue suficiente. No la veo. Pero sí. Pienso en ella. Admitió. Elena sintió una punzada, pero también una extraña liberación. Por primera vez, entendió que no podía obligar a Clara a amarla como antes. Decidió poner fin a la relación, aunque el dolor era insoportable. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se mudó permanentemente al estudio en Lavapiés, sumergiéndose en su arte. Sus cuadros se volvieron más audaces, más abstractos, reflejando su lucha por encontrarse a sí misma. La comunidad artística de Madrid la abrazó y comenzó a dar talleres para otros artistas con discapacidades. En uno de esos talleres, conoció a Marta, una escultora de 32 años que también era sorda. Marta, con su humor y su calidez, trajo una nueva luz a la vida de Elena. Marta no reemplazó a Clara, pero le enseñó a Elena que el amor podía ser diferente. Más tranquilo, más honesto. Juntas exploraron Madrid, tocando las texturas de la ciudad. Desde las paredes de piedra de la Catedral de la Almudena hasta los árboles del Jardín Botánico. Elena comenzó a pintar de nuevo. Pero esta vez, sus colores eran más suaves, más esperanzadores. Clara, por su parte, se mudó a Valencia, buscando un nuevo comienzo. Envió una carta a Elena, escrita en braille, pidiéndole perdón y deseándole lo mejor. Elena la leyó, sintiendo cada palabra con las yemas de sus dedos. No respondió, pero guardó la carta en una caja, junto al cuaderno táctil. Era un cierre, no de odio, sino de aceptación. La vida sin Clara era un lienzo en blanco para Elena, uno que al principio la intimidaba. Cada mañana, al despertar en su estudio en Lavapiés, sentía el vacío de su ausencia, pero también una libertad nueva. Sus manos, que antes buscaban a Clara para entender el mundo, ahora exploraban solas, confiando en su instinto. Marta se convirtió en una presencia constante. A diferencia de Clara, Marta no intentaba llenar el silencio con palabras táctiles innecesarias. Comunicaban con gestos simples, con risas que vibraban en el aire, con el roce de sus manos mientras trabajaban juntas en el taller. Marta esculpía figuras de arcilla que Elena tocaba, maravillándose de cómo las formas contaban historias sin necesidad de colores. Tus esculturas son como mis cuadros, escribió Elena una tarde. Hablan sin voz. Marta sonrió, y sus dedos respondieron:
Entonces, Somos dos poetas mudas. el arte de Elena seguía evolucionando. Sus nuevos cuadros, expuestos en una galería en el barrio de Salamanca, eran más introspectivos. Los críticos hablaban de una madurez emocional en sus trazos, de una transición de la furia a la calma. Elena no podía leer los artículos, pero sentía el entusiasmo en las vibraciones de la sala, en los apretones de manos de los asistentes. Lucía, la curadora, le propuso una exposición internacional en París. Era un salto enorme, uno que la llenaba de orgullo pero también de miedo. Estaba lista para dejar Madrid. Su refugio, una noche. Mientras trabajaba en un lienzo, Elena sintió una presencia familiar. No era Marta, sino Clara. Había vuelto a Madrid para una visita breve y pidió ver a Elena. A regañadientes. Elena aceptó. En el estudio, Clara tocó su mano con suavidad y escribió: «Te vi en las noticias. Estoy orgullosa de ti». Elena no supo cómo responder. Una parte de ella quería gritar. Otra quería abrazarla. Finalmente, escribió: «¿Por qué viniste?». Clara confesó que necesitaba cerrar ese capítulo, que aún la amaba, pero que sabía que no podían volver. La conversación fue dolorosa pero necesaria. Elena entendió que Clara no era la villana de su historia, solo una mujer que, como ella, buscaba su lugar en el mundo. Se despidieron con un abrazo. Y por primera vez, Elena sintió paz. No era el amor lo que las unía ahora, sino el respeto por lo que habían sido. Los preparativos para París ocuparon los meses siguientes. Marta se convirtió en su mayor apoyo, ayudándola a organizar los lienzos y a practicar las presentaciones con intérpretes. Juntas, exploraron más de Madrid. Desde los bares de tapas en la Latina hasta las noches de flamenco en un tablao escondido. Elena descubrió que podía amar de nuevo. No con la intensidad desesperada de su relación con Clara, sino con una calma que la hacía sentir completa. La exposición en París fue un triunfo. Los asistentes, fascinados por la historia de Elena, se agolpaban para tocar los lienzos táctiles que había creado especialmente para personas con discapacidades visuales. Marta estaba a su lado, describiendo la emoción de la sala con sus manos. En un momento, mientras tocaban un cuadro juntas, Marta escribió: «Este es nuestro arte ahora». Elena sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba a nadie más para pintar su mundo. De vuelta en Madrid, Elena decidió abrir su propio taller. Un espacio inclusivo donde artistas con discapacidades pudieran crear sin barreras. Marta se unió al proyecto, y juntas transformaron el estudio en Lavapiés en un refugio para la creatividad. Los días estaban llenos de risas, arcilla, pintura y sueños. Elena pintó un último cuadro para la serie Sombras de Madrid. Uno que no hablaba de dolor, sino de renacimiento. Lo tituló Luz propia. El taller en Lavapiés se convirtió en el corazón de la nueva vida de Elena. Cada mañana, el aroma a pintura fresca y arcilla húmeda llenaba el espacio, mezclado con el bullicio de los artistas que llegaban a crear. Elena y Marta trabajaban codo a codo, guiando a los estudiantes con paciencia y pasión. Para Elena, este lugar era más que un taller,
Era un testimonio de su resiliencia, de su capacidad para transformar el dolor en belleza. Los estudiantes eran diversos, algunos ciegos, otros sordos, algunos con discapacidades físicas. Elena les enseñaba a confiar en sus sentidos, a encontrar su voz a través del arte. Una joven, Ana, de 22 años, ciega de nacimiento, creó un cuadro que conmovió a Elena. Cuando tocó los trazos, sintió una historia de lucha y esperanza, similar a la suya. Esto es lo que quiero dejar en el mundo, pensó Elena. Marta, Meanwhile, aportaba su propia magia. Sus esculturas, que iban desde figuras abstractas hasta retratos realistas, atraían a coleccionistas de toda España. Pero lo que más amaba Elena de Marta era su honestidad. Nunca había juegos ni secretos en sus gestos. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el taller, Marta escribió en la palma de Elena: ¿Alguna vez pensaste que encontrarías esto después de todo? Elena sonrió y respondió: no. Pero ahora no imagino mi vida sin esto. La fama de Elena crecía. Una galería en Nueva York se interesó en sus trabajos, y pronto recibió una invitación para una residencia artística. La idea de dejar Madrid, aunque fuera temporalmente, la llenaba de dudas. Habló con Marta, quien la animó: el mundo necesita verte. Y yo estaré aquí cuando vuelvas. Esas palabras, simples pero llenas de amor, dieron a Elena el coraje para aceptar. Antes de partir, Elena organizó una exposición en el taller, un evento para celebrar la comunidad que habían construido. La noche estuvo llena de vida, música que vibraba en el suelo para que los sordos la sintieran, lienzos táctiles para los ciegos, y colores vibrantes para todos. Ana, la joven estudiante, presentó su primer cuadro al público, dedicándolo a Elena. Tú me enseñaste que no necesito ojos para ver, escribió Ana en una nota. Elena lloró al leerlo, sintiendo que su vida tenía un propósito más grande. En Nueva York, Elena se enfrentó a un mundo nuevo. La ciudad era un torbellino de sensaciones, incluso para alguien que no podía ver ni escuchar. Los intérpretes la guiaban por las calles, describiendo el caos de Times Square, el aroma de los pretzels, el frío del Hudson. En el estudio, pintó con una libertad que no había sentido antes. Sus cuadros reflejaban no solo su historia, sino la de todas las personas que había conocido en su viaje: Clara, Marta, Ana, los estudiantes del taller. Una noche, recibió un mensaje inesperado. Era Clara, ahora viviendo en Sevilla. Había visto una reseña de la exposición de Elena en un periódico español y escribió para felicitarla. Siempre supe que llegarías lejos, decía la nota en braille. Elena tocó las palabras, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. No respondió, pero guardó la nota como un recordatorio de su pasado. Cuando volvió a Madrid, Marta la recibió con un abrazo que decía más que cualquier palabra. Juntas, continuaron construyendo el taller, que ahora era un referente en la comunidad artística inclusiva. Elena pintó un mural en la entrada, un lienzo táctil que representaba las manos de todos los artistas que habían pasado por allí. Era su forma de decir: aquí todos tienen un lugar.
El mural en el taller se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada mano plasmada en él contaba una historia. Y Elena se aseguraba de que todos los estudiantes dejaran su huella. El espacio en Lavapiés era ahora un faro para artistas marginados. Un lugar donde las barreras se desvanecían bajo el peso de la creatividad. Elena y Marta comenzaron a planear una expansión. Soñaban con abrir talleres similares en otras ciudades de España: Barcelona, Sevilla, Valencia. Querían llevar su visión de inclusión a todos los rincones del país. Pero el proyecto requería fondos. Y aunque las exposiciones de Elena generaban ingresos, no eran suficientes. Decidieron organizar una subasta benéfica, con obras donadas por los estudiantes y artistas locales. La preparación de la subasta fue un torbellino. Elena trabajaba día y noche, pintando nuevas piezas mientras coordinaba con Marta y los estudiantes. Una noche, mientras organizaban los lienzos, Marta escribió: «¿Te das cuenta de lo que has construido?». Elena se detuvo, tocando el borde de un cuadro. No respondió de inmediato, pero sintió un calor en el pecho. Por primera vez, se permitió sentir orgullo por sí misma. La subasta, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, fue un éxito. Los asistentes pujaron con entusiasmo, y los fondos recaudados superaron las expectativas. Entre la multitud, Elena sintió una presencia familiar. Era Lucía, la curadora, quien le presentó a una representante de una fundación internacional interesada en financiar el proyecto. La mujer, una española de mediana edad llamada Carmen, quedó impresionada por la historia de Elena. «Tu arte no solo es bello, es transformador», le dijo a través de una intérprete. Elena sonrió, agradecida, pero también abrumada. Todo estaba sucediendo tan rápido. Con los fondos asegurados, Elena y Marta comenzaron a trabajar en el primer taller fuera de Madrid, en Granada. Viajaron juntas a la ciudad, explorando sus calles estrechas y el aroma de las flores de azahar. Elena no podía ver la Alhambra, pero Marta le describió cada detalle: los mosaicos, el sonido del agua en los patios, la brisa en los jardines. Elena pintó un cuadro inspirado en esas descripciones. Un lienzo lleno de azules y dorados que capturaba la esencia de Granada. Pero no todo era perfecto. Elena comenzó a sentir el peso de su nueva vida. La fama, las responsabilidades, las expectativas. A veces, en la quietud de la noche, extrañaba la simplicidad de sus días con Clara, cuando todo era solo amor y pintura. Marta, siempre perceptiva, lo notó. Una noche, mientras compartían un té en el taller, escribió: «¿Estás bien?». Elena dudó antes de responder: «A veces siento que estoy corriendo demasiado rápido». Marta tomó su mano y escribió: «No estás sola. Vamos a este ritmo juntas». El taller en Granada abrió sus puertas meses después. Fue un éxito, con estudiantes de toda Andalucía uniéndose al proyecto. Elena y Marta viajaban entre Madrid y Granada, equilibrando sus vidas personales con su misión. En uno de esos viajes, Elena recibió una invitación inesperada. Una galería en México quería exponer sus obras. Era una oportunidad para llevar su arte más allá de Europa, pero también un recordatorio de lo lejos que había llegado. Antes de partir a México,
Elena decidió tomarse un día para sí misma. Caminó por Madrid, tocando las paredes de los edificios, sintiendo la ciudad que la había moldeado. En la Plaza Mayor, donde todo había comenzado, se detuvo. Sus manos recordaron el lienzo que pintó aquel día, cuando aún confiaba ciegamente en Clara. Ahora, ese lienzo era parte de su pasado, pero también de su fuerza. México fue un torbellino de sensaciones para Elena. La galería en Ciudad de México, ubicada en el vibrante barrio de Coyoacán, era un espacio lleno de vida. Los intérpretes le describían el aroma a tamales en las calles, el bullicio de los mercados, los colores de los murales. Elena pintó una serie inspirada en México, con tonos cálidos que reflejaban la pasión y la resiliencia del país. Los asistentes a la exposición quedaron fascinados, y sus cuadros se vendieron rápidamente. Marta no pudo acompañarla, pero enviaba mensajes diarios, describiendo con humor los pequeños dramas del taller en Madrid. Ana rompió una escultura por accidente y ahora quiere esconderse, escribió una vez. Elena reía al leer los mensajes, agradecida por la conexión que habían construido. Pero también sentía una punzada de soledad. Estar tan lejos de casa, en un lugar tan vibrante, la hacía cuestionar su lugar en el mundo. Una noche, en un evento cultural en México, Elena conoció a Frida, una pintora mexicana de 40 años que también trabajaba con arte inclusivo. Frida, que usaba una silla de ruedas, compartía la pasión de Elena por romper barreras. Juntas, exploraron técnicas táctiles, creando lienzos que combinaban texturas y colores. Frida le habló de su propia vida, de cómo había encontrado fuerza en el arte tras un accidente. El dolor es un maestro cruel, pero efectivo, escribió Frida en un cuaderno táctil. Elena asintió, sintiendo una conexión profunda. La experiencia en México le dio a Elena una nueva perspectiva. Cuando volvió a Madrid, trajo consigo no solo nuevas ideas, sino una certeza: quería que su arte tuviera un impacto global. Con Marta, comenzó a planear una red internacional de talleres inclusivos, conectando artistas de diferentes países. La Fundación de Carmen, la mujer que conoció en la subasta, se ofreció a financiar el proyecto. Era un sueño ambicioso, pero Elena estaba lista. En Madrid, la vida con Marta seguía siendo un refugio. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Chamberí, Marta la llevó a un pequeño cine al aire libre. Aunque Elena no podía ver la pantalla ni escuchar el sonido, Marta describió la película con tanto detalle que Elena sintió que estaba dentro de la historia. Después, sentadas en un banco, Marta escribió: ¿quieres que sigamos construyendo esto juntas? Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: siempre. El taller en Granada crecía, y pronto abrieron otro en Sevilla. Los estudiantes de Elena comenzaban a exponer sus propias obras, creando una comunidad que trascendía las discapacidades. Ana, la joven ciega, fue invitada a una exposición en Lisboa, y Elena no pudo evitar sentirse como una madre orgullosa. Su vida, aunque marcada por la traición de Clara, se había transformado en algo más grande. Una tarde, mientras pintaba en el taller, Elena recibió una carta inesperada.
Era de Clara, ahora trabajando como profesora en Sevilla. La carta, escrita en braille, hablaba de su nueva vida, de cómo había encontrado paz. Nunca dejaré de arrepentirme de lo que hice, escribió. Pero verte brillar me da esperanza. Elena tocó las palabras, sintiendo una mezcla de nostalgia y cierre. No respondió, pero pintó un cuadro esa noche. Uno que mezclaba los rojos de su dolor con los dorados de su renacimiento. El proyecto de los talleres inclusivos creció más allá de lo que Elena jamás imaginó. En 2 años. Había talleres en 5 ciudades europeas y uno en México. Cada uno liderado por artistas con discapacidades que habían encontrado su voz a través del arte. Elena viajaba constantemente. Pero Madrid seguía siendo su hogar. El taller en Lavapiés era ahora un centro cultural. Un lugar donde personas de todo el mundo venían a aprender, crear y sanar. Marta y Elena se habían convertido en una pareja sólida. No solo en el amor, sino en su misión compartida. Sus días estaban llenos de trabajo, pero también de momentos simples, paseos por el Retiro, noches de tapas en la Latina, risas en el taller. Marta, con su humor y su fuerza, era el equilibrio perfecto para la intensidad de Elena. Una noche, mientras pintaban juntas, Marta escribió: «¿Te casarías conmigo?». Elena, sorprendida, tocó las palabras 2 veces para asegurarse. Luego, con una sonrisa, escribió: «Sí, pero solo si pintamos el vestido juntas». La boda, celebrada en el taller rodeadas de sus estudiantes y amigos, fue un estallido de colores y texturas, un reflejo de sus vidas. El arte de Elena seguía evolucionando. Sus cuadros ahora se exponían en museos, desde el Reina Sofía en Madrid hasta el MoMA en Nueva York. Cada obra era una carta de amor a la resiliencia, a la comunidad, al amor que había encontrado tras el dolor. Los críticos hablaban de ella como una pionera, pero Elena solo se veía como una mujer que había aprendido a pintar su verdad. Una mañana, mientras preparaba una clase, Elena recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre arte inclusivo en Berlín. Allí, compartió su historia, la traición de Clara, su renacimiento a través del arte, su amor con Marta. Los asistentes, muchos de ellos artistas con discapacidades, la aplaudieron de pie. Elena no podía escuchar los aplausos, pero sintió las vibraciones en el suelo, como un latido colectivo. De vuelta en Madrid, Elena decidió crear una última obra para cerrar su serie Sombras de Madrid. Era un lienzo táctil, diseñado para que todos, sin importar sus capacidades, pudieran experimentarlo. Cada trazo representaba una etapa de su vida: el amor, la traición, la sanación, la comunidad. Lo tituló El tacto de la luz. En la inauguración, rodeada de Marta, Ana, Lucía y sus estudiantes, Elena tocó el lienzo y sintió que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. La vida no era perfecta. Había días en que el peso de su pasado regresaba, en que extrañaba la simplicidad de sus primeros años con Clara. Pero esos momentos eran fugaces. Elena había aprendido que el dolor no define una vida, sino que la moldea. Con Marta a su lado,
con su arte como voz. Y con una comunidad que la abrazaba. Elena sabía que había creado algo más grande que ella misma. En la quietud de la noche, mientras pintaba en el taller, Elena sonrió. Sus manos, manchadas de pintura, eran su conexión con el mundo. No necesitaba ver ni escuchar para saber que estaba viva, que era amada, que era suficiente. Madrid, con sus calles vibrantes y su alma indomable, le había dado todo: amor, traición y finalmente, redención.